informativo y vamos a recibir a nuestros compañeros del móvil de la mañana del 11, Lucía Tomé, Santiago Muliá. Buen día, ¿cómo están? Adelante. Buenos días Marcelo, buenos días para todos los televidentes. Al mal tiempo buena cara, dicen, y bueno, no queda otra que sonreírle a este clima fresco y lluvioso. Realmente el invierno vino y vino con todo, ¿no? Realmente se hace notar el frío. Y estamos todos que parecemos una cebolla, porque la verdad que ya no sabemos cuántas capas más ponernos encima. Pero bueno, se sigue y hay que seguir con la rutina del día a día, ¿no? Bueno, nosotros por lo pronto estamos en lo que es la explanada de la Intendencia de Maldonado y nos venimos para aquí porque se va a llevar a cabo una conferencia donde se estará hablando por parte de la Intendencia acerca de lo que son las acciones que están llevando adelante para combatir la epidemia del picudo rojo, ¿no? Una situación que ya habíamos adelantado en otro móvil, que realmente está requiriendo de muchísimo labor para poder combatir, ¿no? Con esa problemática, tanto en espacios públicos como privados, y bueno, realmente es algo que ha generado mucho requerimiento de mucho profesional para poder subsanarse. Pero en realidad, bueno, tendremos más información al respecto luego de la conferencia. Estará Enrique Antía, por supuesto, estará Jorge Piris como director de gestión ambiental para poder intercambiar, ¿no? Hablar sobre esta temática. Nosotros queríamos un poco adelantarles esa información, saludarlos y bueno, decirles que por supuesto nos veremos a continuación con más información. Muy bien, muchas gracias Lucía y Santiago. Estaremos atentos a ver qué pasa en Maldonado, ¿no? Con el avance de este insecto que está destruyendo las existencias de palmares en varios departamentos del Uruguay. Y bueno, a ver qué pasa en Maldonado. El otro día escuchábamos en Rocha que aparentemente no ha llegado todavía el picudo rojo, y la existencia de palmeras en Rocha, solamente en los palmares de Castillos hay más de 7 millones de ejemplares. Contaba el otro día Gerardo Martínez, el corresponsal de Rocha en Canal 4, a propósito de ese departamento. Vamos a ver entonces cuál es la realidad en Maldonado con nuestro móvil que está allí a punto de ingresar a esta conferencia de prensa. Ahora vamos a cambiar de tema. Les contábamos, la semana pasada hubo una audiencia por el caso de Milagros Chamorro. Milagros es una mujer que con 29 años de edad se quitó la vida. Esto fue el 25 de octubre del año pasado. Milagros había sido violada cuando tenía 15 años, en el 2010, por 5 varones, algunos allegados a ella, compañeros de clase, que digamos que la sorprendieron en su buena fe y abusaron de ella en un apartamento de Punta del Este. La filmaron, le sacaron fotos, subieron las fotos y los videos a las redes sociales, lo compartieron entre sus pares, o sea que fue una vergüenza infernal la que sintió Milagros, además de esa situación de haber sido abusada, de haber sido violada de manera grupal. Bueno, fue un estigma que ella arrastró durante muchos años. Debió abrirse camino en la vida a pesar de ese dolor, de esa angustia, de esa impotencia. Cuando se animó a hacer la denuncia, lo que no es sencillo, ¿no? Porque hay toda una cuestión social también de la vergüenza de el hacer una denuncia de estas características. La denuncia como que, se archivó porque, el delito prescribió. Una barbaridad, los delitos sexuales no deberían prescribir. La denuncia se archivó porque el delito prescribió. Esto fue un golpe aún mayor para Milagros, que luchaba contra un sistema judicial que no la amparaba, contra un Estado que no la escuchaba. Y finalmente, después de pedir ayuda 1, 2 y 3 veces, de manera garrafal, con una ausencia del Estado innombrable, Milagros en el Sanatorio Casmo de Montevideo se quita la vida, adelante de todos, mientras esperaba ser atendida, mientras le habían dicho espera un poquito que tengo otro caso más grave que el tuyo. Y Milagros, ya al borde de la desesperación, no encontró otra solución para dejar de sufrir, para dejar de vivir ese momento horrible que quitarse la vida. Los abogados defensores de la familia de Milagros lograron reabrir la causa. Hablamos del doctor Santiago Mirande y de la doctora Dayana Romero, que incluso estuvieron los dos aquí cuando habían hecho aquella solicitud. ¿Cómo está la situación ahora? ¿Qué va a pasar? ¿Hay un solo indagado de los 5 y encima ese no está en el país? ¿Lo pueden traer? ¿Qué pasa con los demás? Todas estas respuestas probablemente, quizás pueda brindarlas el doctor Santiago Mirande, a quien recibimos con mucho gusto en la mañana del 11. Doctor, bienvenido. Buenos días, Marcelo. Muchas gracias por la invitación, como siempre, y por la introducción
tan precisa y contextual que nos brindaste. Aprovecho a disculparme de no poder estar allí presente como pensaba, así que espero que quede para otra oportunidad. Claro, claro que sí. Nos gustaría también recibirlo aquí, pero aquí lo importante es lo que usted nos pueda decir respecto a esta audiencia, la audiencia que hubo la semana pasada. Escuchamos hablar a los padres, a Laura, a Álvaro, al hermano de Milagros, a Santiago, que bueno, de alguna manera, sobre todo Laura y Álvaro estaban desesperanzados, ¿no? Porque como que la justicia no quiere hacer más nada y no quieren investigar. Y después escuchamos el testimonio suyo diciendo, bueno, vamos a contextualizar lo que fue la audiencia, ¿no? No es tan negativa, algunas cosas se han logrado, hay algún avance, hay posibilidades de seguir adelante. Cuéntenos cuál es la realidad hoy. Bueno, bien, en primer lugar, y más que obvio, evidente, es primero respetar, por supuesto, lo que bien decís, Marcelo, en cuanto a la sensación, al sentimiento de Laura y de Álvaro, que lamentablemente siguen viviendo lo que bien decías, Marcelo, que es cómo el sistema judicial y fiscal en este caso le dan la espalda, ¿no? La evidencia de los hechos, de lo que le sucedió a Milagros, ya cuando hizo su denuncia en 2022 y ahora, después de lo que logramos, que fue una reapertura de la investigación penal después de un doble archivo, hablándolo mal y pronto, Marcelo, ya no da ni siquiera para dudarlo en cuanto a la prueba que hay y la investigación que tiene que haber y seguir habiendo, ¿no? Sin perjuicio de ello, la audiencia del viernes, cuyo contenido es bastante variado y contextual y mucho más amplio de lo que ha trascendido hasta ahora, incluso tengo la grabación de la audiencia que duró más de 2 horas, pero además de eso también es importante tener en cuenta cuáles eran los objetivos de la audiencia, ¿no? La audiencia la pedimos ante propiamente la inercia del fiscal. El fiscal nos da la razón en su momento, reabre la causa, diligencia prueba, y entre otras cosas, como prueba nueva que justificó la reapertura, es la que bien decía Marcelo. Videos sobre cuyo contenido declararon tres testigos. Tres testigos que dicen que vieron los videos difundidos indignamente por los propios denunciados, de donde surge lo que le hicieron a Milagros. Esa fue la prueba que se diligenció después de la reapertura. Y da lugar a que continúe la investigación. Y la investigación continuó hasta el viernes pasado y va a seguir continuando a partir de hoy. Es decir, la audiencia no era decisiva en cuanto a si sigue o no la investigación fiscal, si va a haber o no un procesamiento o formalización, si va a haber o no una condena, si se cierra la investigación. No era ese el objeto de la audiencia y tampoco se decidió sobre eso. Tampoco está en cuestión, y cada vez menos lo está, el tema de la prescripción. En su momento el fiscal no decidió archivar o hacer un doble archivo antes de nuestro pedido de reapertura que se logró, pero el fiscal en su momento no es que archivó por un tema de prescripción. Es más, ni siquiera el fiscal diligenció prueba y ni siquiera permitió un debate sobre eso. El fiscal simplemente archivó y, como lo compartimos con ustedes, recuerdo, no diligenció prueba, decidió dejar archivada una causa y tuvo que Milagros ir a pedir y rogar a ver el expediente qué estaba sucediendo, y fue allí cuando el fiscal advierte de que tuvo un año archivado el expediente, con un dictamen fiscal de media carilla que lo analizamos allí textualmente con ustedes, recuerdo, el año pasado, y el fiscal decide archivar, le comunican a Milagros en 6 días ella, después de un mensaje frío recibido por la fiscalía donde dice su causa se archivó, Milagros se quita la vida a los 6 días. Transitado esta situación, noviembre de nuestra parte, diciembre, enero, se logra la reapertura fiscal, se le toma declaración a los tres testigos, pero en las últimas semanas nosotros estábamos notando de que había cierta inercia y cierta negligencia fiscal en cuanto a seguir tomando declaraciones. Y en el medio algo muy importante, se da la situación extraña procesal de que el propio imputado mayor de edad se presentó en el expediente a través de 2 escritos, sin siquiera ser citado. Se presentó en el expediente en 2 escritos. Un primer escrito, primero planteando algo abominable, y como siempre digo, me hago cargo personalmente de lo que digo, no lo digo en nombre, mucho menos de la familia de Milagros, ni tampoco de cualquiera de mis compañeros del equipo de trabajo, la doctora Diana Romero e Ignacio Barlocchi. Pero sí se da un colmo procesal que es, por un lado, se presenta el imputado mayor de edad violador con un escrito sin ser citado, donde plantea abominablemente, el mundo en 2010 era otro. Entonces, como vengo diciendo los últimos días, no sé de qué mundo está hablando el abogado del imputado con respecto a que en 2010 el mundo era otro y que se justifique una violación grupal a una gurisa menor de edad. Eso por un lado. También plantea el mayor de edad, a través de su abogado, que de mi parte, como abogado, le pongo a la sociedad en contra.
Con lo cual, todo lo contrario, los medios de comunicación, en gran parte y gracias a los medios de comunicación es que pudimos llegar a la etapa en la que estamos. Si no, el fiscal hubiera seguido archivando la causa. Entonces, no es que uno le ponga a la sociedad en contra de su cliente, la sociedad ya está en contra del cliente y del imputado por lo que hizo. Y Sí, por eso. último, dada esta Sí. inercia, como decíamos, perdón, No, adelante, adelante. y por último, dada esta inercia fiscal por la que decíamos, solicitamos una audiencia ante el Poder Judicial y el objetivo de la audiencia era evaluar por parte de un juez cómo estaba actuando el fiscal. Y eso se cumplió. Es más, gracias a esta audiencia pudimos primero escuchar al fiscal de manera supuestamente fundada y que quedara grabada en el sistema del Poder Judicial la audiencia, donde el fiscal explica por qué archivó en su momento, por qué reabrió la causa a partir de nuestro pedido y por qué está diligenciando o no algunos medios de prueba que propusimos. Sí le tomó declaración a 3 testigos, pero por ahora no decidió ni citar a los 5 indagados a declarar, ni tampoco tomarle declaración a otros 10 testigos que planteamos. Entonces, ese era el estado de situación antes de la audiencia. La señora juez convocó al fiscal, a nosotros y a la familia de Milagros, y al imputado y su abogado. Entonces, ese primer objetivo se cumplió. El fiscal, que nada más y nada menos, el fiscal fue citado a una audiencia, que esto no es tan común, de que un fiscal se lo cita al Poder Judicial a dar explicaciones de lo que está haciendo. Entonces, el fiscal compareció, explicó, no estamos de acuerdo con algunas cuestiones, pero la investigación sigue. Esa es una parte del contenido de la audiencia. La otra parte era pedirle explicaciones al abogado del imputado. Primero, si él es formalmente o no el abogado del imputado, porque no surge documentalmente cuando el imputado lo autorizó a ser su abogado. Y esto sumado a otra novedad gracias a la audiencia, que es que confirmamos que el imputado está en España, como un vuelo por la empresa Air Europa hacia España. Así que el imputado no está en el país. Entonces la primera pregunta era, ¿cómo hizo el imputado para usted autorizarlo como abogado? Uno como abogado tiene que recibir una designación por escrito, firmada, la cual a mí en lo personal me deja dudas cómo se hizo esa designación y si es real la firma del imputado. Por otro lado, todavía queda la duda de cuándo se fue del país. Porque si él se fue del país al momento de la denuncia de Milagros, o posteriormente, o ni hablar después de la reapertura de la investigación penal, eso implica algo procesalmente, si se fue del país a causa de eso. Entonces también por ese lado tuvimos información, el abogado dio su explicación, y por último, que eso sí es lo que no fue positivo en la audiencia, pero ya lo apelamos y veremos qué es lo que decide un tribunal de apelaciones sobre eso, es que la señora juez entendió, a mi modo de ver, de manera incorrecta en lo jurídico, pero la juez planteó su fundamento, la juez entendió que ella no tiene potestad, sí tiene potestad para lo que pedimos que fue, revisemos qué es lo que está haciendo el fiscal, preguntémosle al abogado del imputado dónde está el imputado y por qué no viene a comparecer. Pero la juez lo que entiende es, en base puntualmente a un texto muy concreto del Código del Proceso Penal, pero que se tiene que interpretar con las demás normas del sistema jurídico uruguayo, lo que entiende la juez es, yo no tengo potestad para compeler, o entre comillas, obligar al fiscal a que diligencie cierta prueba. Y es más, entiende la señora juez, perdón, que el fiscal, en el nuevo sistema, con el nuevo código, es el titular de la acción penal en una investigación, y en eso por supuesto que estamos de acuerdo. El tema es, ¿cuál es el margen o la intensidad que tiene una víctima, o en este caso la familia, para pedir prueba, para controlar al fiscal? Entonces la juez entiende de que no, y entiende de que ella no puede obligar a un fiscal. Nosotros apelamos, pero por supuesto, tanto para Laura como para Álvaro, escuchar a una juez que dice, le asisto razón al abogado del imputado en este punto, pero la sola expresión, le asisto razón, la verdad que entiendo a Laura, entiendo a Álvaro, más allá de que se generó un revuelo o una falta de contexto sobre todo lo que fue la audiencia, pero es entendible que los padres de Milagros lo primero que digan es cómo le asisto la razón al imputado. Ni siquiera vino una audiencia y le doy la razón al abogado. Ese es el hecho puntual, quizá fuera de contexto, pero que es entendible. Es decir, en ese punto, por supuesto, que no se logró el objetivo de la audiencia. Pero otros puntos sí, y a su vez la investigación fiscal sigue. ¿Puede archivar el fiscal? Sí, puede hacerlo, como ya lo podía hacer antes de la audiencia. Nosotros podemos seguir insistiendo en pruebas, podemos seguir insistiendo y lo vamos a hacer. Podemos recurrir nuevamente al Poder Judicial para cuestionar al fiscal, también podemos volver a hacerlo. Pero bueno, eso es parte del contexto general del objetivo de la audiencia, su contenido y sus consecuencias. Muchas veces hemos escuchado, doctor, hablar de una justicia de primera y una justicia de segunda. Una justicia para quienes tienen recursos económicos y otra justicia para quienes no lo tienen. ¿Podríamos estar ante una dualidad de estas características tomando en cuenta que
no sé si los 5, pero alguno de los 5 implicados en esta violación grupal sería gente de prestigio, gente de nombre, gente que vería afectado su entorno en caso de que esto saliera a la luz? Yo entiendo de que sí, tanto en los hechos por lo económico como en lo técnico jurídico. Acá lamentablemente, y hay que decirlo, y esto lamentablemente se profundizó más con el nuevo sistema y la nueva Fiscalía General de la Nación. Aquí hay una situación de un sistema que incorrectamente e inconstitucionalmente le está otorgando poderes ilimitados a los fiscales. Y esto no pasa ni siquiera con los jueces. Todo juez, y en este caso es lo que sucedió, ¿no? Una señora juez decidió algo, nosotros apelamos, veremos qué dice un tribunal. Entonces, todo juez está sujeto a la revisión de un juez superior, un tribunal, e incluso los tribunales de apelaciones sujetos a lo que diga la Suprema Corte de Justicia. Y esta última sujeta a lo que uno pueda reclamar ante una Corte Internacional. Hay todo un sistema articulado de pesos y contrapesos donde se controla lo que un participante del sistema jurídico decide. Ahora, la pregunta es, ¿qué sucede con los fiscales? ¿Los fiscales tienen poderes ilimitados? Ellos deciden qué pruebas hay diligencia, cuál no. Le pueden, como en este caso, y como bien decís Marcelo, injustamente, dar preeminencia a lo que diga un imputado por violación, a la prueba que él plantee, y no a lo que plantee la víctima. Es más, parte de esta dicotomía del actuar de un fiscal y también del Código del Proceso Penal, primero que ha dado discusiones y debates a nivel de doctrina, de juristas especializados en derecho penal, de la propia jurisprudencia. No toda la jurisprudencia está de acuerdo con lo que decidió la señora juez en esta audiencia. Porque la gran pregunta ¿es constitucional que un fiscal, siendo por supuesto el titular de la acción, pero es constitucional que un fiscal no se lo pueda controlar? ¿Es constitucional que ni siquiera un juez le pueda decir, no, mire señor fiscal, usted tiene que tomar tal prueba? Y es más, pese a mí, Marcelo, que siempre lo hemos hablado contigo con mucho tiempo y de manera debatida, a veces de acuerdo, a veces no, pero que entiendo de que es bueno en estos casos, aunque es a costa del pesar y del dolor de la familia y de la vida de Milagros, pero es bueno que la ciudadanía también pueda participar de estos debates. Por eso me gusta en lo técnico también hablarlo en base a lo que dice la ley. La juez se basa puntualmente en el artículo 260 del Código Penal del Proceso Penal. Pero hay otros artículos, tanto en el propio Código del Proceso Penal como el artículo 82, que también le dan a la víctima derechos para proponer prueba. Es más, así como el artículo 260 le da la oportunidad o el derecho o la potestad al imputado respecto de la prueba, también el artículo 82 dice que la víctima tendrá los mismos derechos, entre otras cosas. Entonces es incongruente, es incoherente, es contradictorio y es inconstitucional que una jueza entienda que ella no tiene competencia o facultades para obligar al fiscal y que a su vez tampoco le permita a la víctima hablar sobre esa prueba. Así que en base a ese mismo artículo 260, el artículo 81 del Código Penal y el artículo 8 de la Ley de Violencia de Género, que nada más y nada menos dice que una víctima de delitos sexuales, su familia, tienen derecho a saber la verdad. Y saber la verdad, ¿qué implica? Participar en una investigación, proponer prueba, más en este caso, y como bien decías, Marcelo, estamos hablando de 5 imputados, que los 5, y todo Maldonado lo sabe, y sus familias también, tienen un poderío económico que por ahora no me consta que incidan en la justicia, por supuesto. No me consta, no estaría bien que lo dijera, pero sí es una realidad, ¿no? Está bien, doctor, que sea políticamente correcto, es una obviedad, porque además usted debe resguardar su rol de abogado defensor, pero bueno, es algo que rompe los ojos, ¿no? Evidentemente aquí hay un poderío económico que está tallando y está haciendo fuerza, porque si no nos explica de que en todo este tiempo, de los 5 indagados, 4 anden por ahí mezclados entre nosotros y no sabemos quiénes son, ni a dónde están, ni qué están haciendo. Y el otro, que se sabe quién es, que según el abogado defensor de él, es el único indagado, y además indagado no habla de imputado, y está en España. Pero inmediatamente tendría que haber una orden de extradición, en fin, está sujeto a una causa penal abierta, en fin, no, como que no cierra, ¿no? Una denuncia de Interpol, ¿no? ¿Cómo? Como mínimo. Que como mínimo una denuncia de Interpol. Lo que bien decís, Marcelo, es decir, como mínimo una persona tiene que estar obligado y tiene el deber de comparecer a estar a derecho. Y es más, como siempre decimos, si uno es acusado de un delito de tal gravedad, lo mínimo que uno de dignidad y compromiso humano personal mediante, lo primero que tenía que decir es, no, mire, yo voy a ir a la justicia y porque soy inocente. Entonces acá creo que hay muchos temas técnicos en juego y como decía, a costa del pesar de la familia y de la vida de Milagros,
esto sirve para evidenciar ante la sociedad y que la sociedad participe en este debate y ni hablar los medios de comunicación. Hay un código del proceso penal que tiene que interpretarse según todo el sistema, donde se le da derecho a una víctima y el juez puede controlar al fiscal, porque no puede ser de que un fiscal sea un todopoderoso. Y en este caso más, donde un fiscal primero tuvo una negligencia, durante un año llevó un expediente, reabre, toma prueba, surge evidentemente lo que sucedió y demora la investigación. Una juez que dice, no, mire, yo no le puedo decir nada al fiscal, ¿cómo no le va a poder decir nada si el código se lo permite y la ley del delitos sexuales también? Es inconstitucional, es inconcebible, ni siquiera los jueces tienen un poder tan ilimitado. Y a su vez también otros temas, ¿no? Que un abogado diga que él sabe dónde está la persona, que él sabe cuál era su domicilio en Uruguay, que él sabe dónde está ahora, sabe cuándo se fue del país, que supuestamente le firmó un formulario, pero que un abogado diga, yo no estoy obligado a aportar datos, ahí se está en la frontera o el límite entre el secreto profesional, que todos los abogados tenemos, y entiendo de que es correcto que sea así, pero hay delitos donde no es así. Por ejemplo, en temas y no estoy diciendo que acá haya un tema de lo que voy a decir, pero en temas de lavado de activos, por ejemplo, o en temas de narcotráfico, un abogado no solamente está obligado a aportar datos, sino que un abogado puede ser condenado por complicidad con una persona a la cual se la pueda condenar por estos delitos. En este caso, reitero, no está previsto esto, pero estamos en la frontera entre el secreto profesional y lo que debe hacer un abogado. Que un abogado vaya y de manera abierta ante un juez diga, no, mire, yo no estoy obligado a dar ningún tipo de dato, al menos, y como bien decías Marcelo, al menos rompe los ojos. La verdad que es inentendible y yo quiero sobre todo Laura y Álvaro, los padres de Milagros, sepan de que la sociedad toda es conteste con esto que yo voy a decir, y es que es inaudito de que haya un abogado que pueda defender a ese punto a alguien a sabiendas de que es un partícipe de la violación y que pueda desplegar esos argumentos jurídicos más bien chicanas, como para ir pateando la pelota hacia adelante, y que no realmente haya un compromiso, porque más allá de abogado, primero es un ser humano, ¿verdad? Y hay una vida que se estropeó durante muchos años y que terminó siendo cegada. Por lo tanto, da la sensación claramente de que acá hay una manipulación para esconder a los responsables, para patear para adelante, para dilatar lo que significa la aplicación de la justicia, pero que esto no va a quedar aquí y como sociedad confiamos plenamente en usted, doctor, y en los otros abogados que lo acompañan en esta defensa, en que se haga justicia y que se puedan desarticular esos argumentos que son indignantes, porque acá estamos hablando de aspectos jurídicos, aspectos legales, los roles de un juez, de un fiscal, pero acá hay un aspecto humano que no se pone arriba de la mesa. Y es la devastación. Yo hablé el jueves o el viernes, hablé con Laura, con la mamá de Milagros, y me dijo, estoy devastada. Y hay que entender, no todo el mundo sabe entender lo que significa una madre devastada por haber perdido a su hija, y de esa manera, y siendo que además la perdió por la ausencia del Estado, porque no operaron a tiempo, porque la justicia miró para el costado, porque hubo poder, porque hubo presiones, porque hubo lobby. Entonces es una injusticia de un tamaño tan grave, de una profundidad tan inimaginable, que solamente quienes lo padecen lo pueden comprender. Confiamos plenamente en su trabajo, doctor, como se lo dijimos desde el primer día. Y le quiero preguntar otra cara de este aspecto. ¿Qué pasó con la investigación en el Casmo? ¿Pudieron acceder a las cámaras de seguridad? ¿Qué pasó con una doctora que estaba seriamente comprometida en esta causa? ¿De por qué no habían atendido a Milagros? ¿Qué novedades hay al respecto? Combinando lo anterior, Marcelo, y combinándolo con esta pregunta, el sistema uruguayo y el Estado uruguayo en particular, como bien decías, a cada paso que da, por un lado desaprovecha la oportunidad de al menos hacer justicia. Y acá hacer justicia no necesariamente implica condenar a una persona, sino brindar garantías y dar las oportunidades para que haya justicia. Algunas se han logrado, como decíamos, la reapertura de la investigación fiscal, celebrar esta audiencia, que se debata. Lo que no puede pasar, y ya lo hemos dicho y compartido contigo, Marcelo, allí en el programa, lo que no puede pasar es que la justicia diga que no porque no, y menos a otras personas decirles sí porque sí. Algunas cosas se van logrando, pero en otras el Estado uruguayo sigue perdiendo oportunidades de hacer justicia. Algo similar nos ocurrió en Montevideo, pero seguimos avanzando. En los dos entiendo de que hay, tanto en la acción penal en Maldonado como en la acción penal en Montevideo y la acción civil, las chances de las tres acciones están intactas. Por eso decimos, y suelo decir que creo en lo imposible, y lo imposible implica lograr resultados.
y por lo menos transitarlos hasta el final. En Maldonado las chances están intactas, así que veremos qué acontece con el fiscal. Según lo que haga, lo seguiremos cuestionando y lo seguiremos citando a la justicia. En Montevideo, también, como decías Marcelo, hay una situación donde se lograron objetivos, tenemos las cámaras y las filmaciones de lo que sucedió con Milagros, tenemos el listado de todas las personas que estuvieron presentes en Casmu cuando Milagros se quita la vida, y a su vez la lista de personas que tendrían que haber estado. A su vez también se logró un informe de la Comisión Nacional de Contralor de Salud Mental, que es muy crítico de Casmu, y hasta entiendo que es muy crítico del propio Ministerio de Salud Pública. Y acá comienzan también, como bien decías Marcelo, cuestiones procesales, que por supuesto que un Estado de Derecho tiene que dar garantías y las normas procesales son muy importantes, aunque sean un medio para un fin, ¿no? Lo que no puede pasar es que normas procesales, que son instrumentos o medios para un fin, sean más importantes que la cuestión de fondo. Y acá la cuestión de fondo es juzgar qué pasó en Maldonado y qué pasó en Montevideo. Y también la cuestión de fondo es las normas jurídicas que se aplican. Las procesales son de muchísima importancia, pero son instrumentales. O sea, no puede ser que un abogado en Maldonado utilice chicanas, como bien dice Marcelo, para aplazar una cuestión. No puede ser que un fiscal se ampare en cuestiones procesales para no investigar o investigar a medias. Y tampoco que una juez, solo en una interpretación aislada procesal, también pierda de vista el objetivo. Eso es lo que cuestionamos y por eso apelamos, veremos qué dice el tribunal. Y en Montevideo, las cuestiones del sistema también marcan errores que llevan a la injusticia, tanto de la Fiscalía General de la Nación, del actuar de algunos fiscales, de el propio sistema de cómo se le comunica a las víctimas, y eso hicimos una denuncia también a la Institución Nacional de Derechos Humanos, que intimó a la Fiscalía que mejore la forma en que se comunican con una víctima. Entonces, en Montevideo, como decíamos, logramos por un lado la información que necesitábamos para el juicio civil y también para el penal, las filmaciones, las personas que estuvieron presentes, un informe favorable de la Comisión Nacional de Contralor de Salud Mental. En su momento también se me cuestionó por parte de la fiscal de Montevideo, que entiendo que ha actuado la fiscal de Montevideo y avanza por ahora en la investigación, pero en su momento se me cuestionó en una audiencia en Montevideo de si yo hablaba sobre algo que es reservado. ¿Cómo va a ser reservado un informe de la Comisión de Contralor de Salud Mental, donde lo que dice es, en Casmu no se controlan protocolos y habrá que ver si esos protocolos están bien hechos en el Ministerio de Salud Pública? Es una investigación, pero ¿cómo no se va a poder compartir con esta información si uno de los principales problemas que tenemos es la atención de salud mental en Uruguay, ¿no? Así que esos objetivos se vienen cumpliendo. Otro importante es en lo que tiene que ver con el archivo inicial que se hizo de la investigación penal en Montevideo a partir de la muerte. Acá también hay una falla del sistema, que pudimos plantearlo ante la justicia, que la señora fiscal en Montevideo, ella misma ante nuestro pedido dijo, mire, yo voy a reabrir la investigación. No hubo que hacer tanto esfuerzo y tanta lucha como si hubo que hacer en Maldonado con Robles, el fiscal en Maldonado. La señora fiscal en Montevideo dijo, mire, yo voy a reabrir ante vuestro pedido. Pero ¿qué sucede sistemáticamente ahí? Cuando muere una persona en una mutualista, la investigación inicial de oficio que se hace por la policía y por un fiscal es, bueno, ¿cómo murió la persona? ¿Fue a causa de un asesinato en una mutualista? En este caso no habían elementos para presumir que había un homicidio intencional, propiamente un asesinato. Pero lo que no sucede, lamentablemente, por parte de la Fiscalía es analizar las circunstancias del fallecimiento de la persona. Entonces, ¿qué pasó en Montevideo? Se analizó si hubo un homicidio intencional, un asesinato. No lo hubo, archivaron. Nosotros queríamos plantear la reapertura de la investigación, pero en base a errores de Casmu. Cuando en diciembre del año pasado intentamos hacerlo, uno tiene un cierto plazo para pedir una reapertura en una causa penal. Pero nos daban número y agenda para poder acceder al expediente a fines de diciembre, plenas fiestas de fin de año. Si nosotros hubiéramos acatado esa agenda para consultar el expediente, se nos vencía el plazo para la reapertura, lo cual es incoherente e inadmisible, ¿no? También tuvimos que hacer un cierto ejercicio de derechos, nos permiten acceder a la carpeta, nos permiten pedir el reexamen, tuvimos audiencia judicial, donde la señora fiscal dice, sí, mire, yo voy a reabrir. Así que ahora en Montevideo se está analizando la investigación fiscal con respecto a esa médica psiquiatra que está muy comprometida, como bien decías, el resto de funcionarios de Casmu, qué sucede con los protocolos de Casmu, los incumplió evidentemente los protocolos de prevención de este tipo de hechos, qué sucede con los protocolos que hace el Ministerio de Salud Pública, cómo los controla en las mutualistas y si están bien hechos lo que hace. Y como decíamos, filmaciones, datos, así que avanza la investigación penal en Montevideo, también avanza la acción civil por daños en Montevideo, y en Maldonado, como decíamos, continúa la actividad fiscal de investigación, veremos qué dice el tribunal sobre ese punto en particular que apelamos, y según cómo actúe el fiscal, seguiremos adelante creyendo en lo imposible hasta el final, transitando todos los medios necesarios, cuestionando al fiscal, aportando pruebas, acudiendo de vuelta al Poder Judicial,
Y es entendible, por supuesto, en cuanto a expectativas de la familia, ¿no? Uno va a una audiencia como el viernes, Tal donde cual. siente que va a ir el imputado no va su abogado y la juez de 3, 4 objetivos, en uno le da la razón y encima la expresión es le asisto razón al imputado, pareciera ser que ganó la audiencia, pero en realidad la audiencia se cumplió el objetivo y continúa la investigación. Puede archivar el fiscal, lo podía hacer antes de la audiencia, puede Sí, hacerlo sí. ahora, nosotros también reaccionaremos, pero esa es la situación general hoy por hoy. Doctor Santiago Miranda, se nos ha terminado el tiempo, queda muy clara cuál es la postura, evidentemente queda mucho por hacer. De vuelta, confiamos plenamente en su trabajo como gran profesional que es, en los argumentos que está esgrimiendo que son absolutamente de recibo y de sentido común y que también se pueda perforar esa sensación de impunidad, esa sensación de que como tienen plata los mantienen a resguardo y no va a pasar nada, y que se embrome la víctima y su familia. Milagros ya no está, Milagros no va a volver, pero esa familia que quedó destruida, y va a quedar destruida porque nunca más se va a recomponer esa familia, porque Milagros nunca más va a volver, que por lo menos sientan la paz interior de la justicia, que quienes hicieron lo que hicieron paguen con cárcel, no hay vuelta. Así que ojalá que este tema, ni que hablar, que lo vamos a seguir como medio de comunicación. Yo en lo personal estoy muy compenetrado y comprometido con la situación de la familia de Milagros, pero confiamos en que la justicia dé un claro ejemplo de que la justicia es eso, justa, y que, como es el símbolo de la justicia, ¿no?, equilibrada, ciega, ecuánime, objetiva, y que realmente va a ir a donde tenga que ir. Confiamos plenamente y le agradezco mucho por su tiempo una vez más. Muchas gracias, Marcelo, por las palabras primero, que es un gran estímulo. Y como bien decís, Marcelo, y en esto lo digo a título personal, esto es por Milagros, por su familia. Milagros no va a volver, pero lo principal, como abogado por lo menos quisiera que el día de mañana la familia de Milagros pudiera sentir, al menos decir, bueno, lo hicimos hasta el final, luchamos hasta el final, intentamos que se haga justicia, ojalá que se logre, pero también, y como lo decía el padre, muy dignamente y con gran altura y con una fuerza increíble, Álvaro decía, no queremos que esto siga sucediendo más. No es concebible que ante un caso como este el Estado le dé la espalda a una familia y que la señal sea, mire, si ustedes realizan un delito sexual como este, mire que la justicia va a investigar a esta por ahí nomás. Entonces, la idea, y esto lo digo en lo personal y con una expresión no jurídica ni técnica, no puede ser que las personas que hagan esto o que presumible hagan esto, presumiblemente se la lleven de arriba. Que sepan que en que realiza este tipo de actos, sea de mi parte como abogado o algún otro profesional, los va a perseguir jurídicamente hasta cuando corresponda. Y sí. Santiago, un gran abrazo y hasta cualquier momento. Un fuerte abrazo, Marcelo. Ojalá que en la próxima nos reencontremos presencialmente Ojalá. y muchísimas gracias por el apoyo. Como siempre a las órdenes, un gusto. Saludos. Bueno, no sé si Laura, Álvaro y Santiago, la mamá, el papá y el hermano de Milagros estarán viendo el programa, lo verán en la reiteración, o hay alguien que lo esté mirando y que los conozca. Yo ya, como dije, he hablado con Laura, mi empatía, mis condolencias y mi comprensión, mi apoyo solidario en este momento tan injusto, porque la verdad que la injusticia es de las peores sensaciones que uno puede experimentar en la vida como ser humano, ¿no? Vivir en una sociedad en la que no haya justicia, en la que ocurran las cosas y no pase nada, en que ocurran las cosas, pero como yo soy pobre y vos sos rico, a mí me van a dejar, bueno, vos embromate, archivo todo, porque hay que amparar a los ricos, porque los ricos tienen contactos, tienen dinero, pueden contratar abogados de lujo, un buffet de abogados, en fin, tienen recursos que arman una parafernalia que por lo general va tirando para adelante y después con el tiempo la cosa va quedando ahí en el olvido. De vuelta, confiamos mucho en el trabajo de Santiago Miranda, que es un gran profesional, también de los abogados que lo acompañan, en que se haga justicia, y como medio también estaremos allí acompañando hasta el último día, hasta que veamos que la justicia llegó. Hacemos una pausa, ya venimos.